Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y dale like si te animas a seguir hasta el final. Ahora, apaga la luz, subí el volumen, y bienvenido a Los Susurros de Capilla del Diablo capítulo 1. La campana que nunca dejó de sonar. Había una capilla abandonada en medio de las sierras cordobesas que, según los lugareños, sonaba todas las madrugadas. No había monjes, ni misa, ni viento, solo el tañido de una campana vieja que nadie podía explicar. Algunos decían que venía de la Capilla del Diablo, una iglesia colonial construida por esclavos y destruida por un rayo en 1786. Otros aseguraban haber visto sombras moviéndose entre los escombros, como si algo aún habitara sus ruinas. Camila era estudiante de antropología en la Universidad Nacional de Córdoba y había escuchado el rumor en una clase sobre creencias rurales. Al principio lo tomó como un mito más, pero cuando su profesor, el doctor Esquivel, la retó a investigar el caso como parte de su tesis final, no lo dudó. Aceptó el desafío con una mezcla de entusiasmo y arrogancia juvenil. Partió con su grabadora, una cámara, su cuaderno de campo y la compañía de Diego, su exnovio, quien aún seguía prendido a ella como un fantasma del pasado. Diego era escéptico, pero curioso. Siempre había disfrutado acompañarla en sus locuras, incluso si eso significaba dormir en medio de la nada. Llegaron al pueblo de Santa Lucía de las Altas, donde el tiempo parecía detenido. Las casas eran de adobe, el silencio se cortaba con cuchillo y los pocos habitantes bajaban la mirada al hablar. Camila preguntó por la capilla en la única tienda del lugar. El dueño, un anciano encorvado con ojos hundidos, se limitó a señalar al norte. No vayan de noche, dijo con un tono que parecía más súplica que advertencia. Si escuchan la campana, no contesten. Diego se rió apenas salieron. ¿Contestarle a una campana? ¿Qué se supone que hagamos? ¿Le toquemos timbre de vuelta? Pero Camila estaba inquieta. Algo en la voz del viejo le había calado hondo. Esa noche armaron la carpa a unos metros de la antigua estructura de piedra. Era una silueta negra contra un cielo estrellado. El campanario aún estaba de pie, aunque torcido, como si algo invisible lo tironeara. A la 1:17 am, la campana sonó. Primero, un solo golpe seco. Luego otro. Y otro. Hasta formar un ritmo que se asemejaba a una marcha fúnebre. Camila se incorporó sobresaltada, con la piel erizada. Diego abrió los ojos como platos, más pálido que nunca. ¿La escuchás?, susurró ella. No hay viento, dijo él, con la voz tensa. ¿Quién la está tocando? Salieron de la carpa. El frío les mordía la cara. La campana seguía sonando. Caminaron hacia la capilla con linternas, pero antes de llegar al portón de hierro oxidado, el sonido se detuvo. Un susurro rompió el silencio. Venía de adentro. ¿Lo escuchaste?, preguntó Camila, mirando hacia el interior. No fue el viento. Eso, dijo algo. Entraron. La madera crujía bajo sus pies. En el altar, cubierto de telarañas, descansaba una figura de piedra negra que no parecía tener forma humana. Era como un bulto tallado con odio. Los ojos, si se los podía llamar así, estaban hundidos y vacíos. Y la boca, abierta. No estaba esto en los registros, dijo Camila, sacando fotos. ¿Qué es? No sé, pero no quiero estar acá más. En ese momento, la campana volvió a sonar. Esta vez no venía del campanario. Venía de atrás de ellos. Camila se giró y gritó. Diego lanzó la linterna al piso. Frente a ellos, en la entrada, se alzaba una figura alta, delgada, cubierta con una túnica raída. No tenía rostro. Solo una máscara de madera quemada y una campana colgando de una mano deformada. La figura alzó la campana, y la hizo sonar. El eco fue ensordecedor. Camila sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Las paredes vibraban. Y una voz, gutural y sin boca, surgió de todas partes. Ustedes, respondieron al llamado. Camila cayó al suelo. Su visión se nublaba. Diego intentó levantarla, pero su cuerpo se volvió pesado como plomo. La figura dio un paso hacia ellos. Cada paso hacía temblar el suelo.
No debían venir, no debían escuchar. Con un esfuerzo final, Camila tomó la cámara y apretó rec. Un fogonazo de luz blanca llenó el recinto. Y luego, oscuridad. Cuando Camila abrió los ojos, estaba sola. Afuera, la capilla parecía intacta, como si nunca hubiese entrado. No había rastros de Diego. No había cámara. Solo una campana tirada a sus pies, envuelta en ceniza. Y un susurro. Ya respondiste, ahora te toca a vos llamar. Capítulo 2. El campanero de los cerros. Camila descendió por el sendero de tierra con la campana en la mano. No recordaba cómo había salido de la capilla, ni por qué estaba amaneciendo si habían llegado a la medianoche. El sol apenas asomaba entre los cerros, pero el aire era espeso, como si el tiempo se hubiera estancado en algún punto invisible de la madrugada. Intentó llamar a Diego. No tenía señal. Su celular marcaba 1:17 AM, la misma hora en que había sonado la campana por primera vez. Caminó sin rumbo hasta que volvió a ver el pueblo a lo lejos. Las casas seguían iguales, quietas y mudas, pero había algo distinto. Al acercarse notó que el cartel de bienvenida que antes decía Santa Lucía de las Altas ahora estaba quemado, con letras deformadas por el hollín. Solo se alcanzaban a leer las palabras Lucía y Altas. Lo demás parecía haber sido borrado con fuego. Entró a la tienda donde había hablado con el anciano. Nadie. Revisó detrás del mostrador. No había polvo. No había telarañas. Todo parecía como si nunca hubiera existido un dueño. Era una escenografía vacía. Como una maqueta del pueblo real. Se dirigió a la única iglesia activa del lugar. Allí encontró al padre Rolando, un cura de rostro adusto y mirada severa. Cuando le habló de la capilla del diablo, él se persignó de inmediato y cerró la puerta de la iglesia tras ella. No debiste ir, dijo sin mirarla. La campana llama a los que están marcados. Y vos la escuchaste. ¿Marcados? ¿Por qué? ¿Quién la hace sonar? No es un quién. Es un qué. Algo quedó atrapado allá arriba cuando los hombres construyeron la capilla sobre un cementerio indígena. Algo que no soportó las cruces ni los rezos. Algo que tomó forma con los años. Y se quedó con la campana. Camila sacó la campana del bolso. El cura retrocedió. Eso no debes traerlo acá. Estaba en mis pies cuando desperté. No sé cómo llegó ahí. No llegó. Te eligió. El cura comenzó a rezar en voz baja. Camila no entendía las palabras. No eran castellano ni latín. Parecía un dialecto antiguo, ancestral. El aire se volvió denso. La campana vibró, aunque nadie la tocaba. ¿Dónde está Diego?, preguntó Camila, casi con lágrimas. ¿Está vivo? El padre la miró a los ojos por primera vez. Si respondió a la campana, su alma ya no está del todo acá. Camila se arrodilló. El suelo le pareció frío como piedra de morgue. El cura extendió la mano, como si quisiera bendecirla, pero algo lo detuvo. Una figura apareció en el umbral de la iglesia. Vestía ropa de gaucho antigua. Tenía un sombrero de ala ancha y una barba gris descuidada. En la espalda cargaba una cruz de madera rota, colgando como un peso maldito. En el cinturón, una campana más pequeña tintineaba con cada paso. El campanero, susurró el cura. ¿Ya te encontró? Camila retrocedió, pero el campanero no hizo ningún movimiento violento. Solo se detuvo en la entrada y la observó. Sus ojos eran negros, sin pupila, como carbones apagados. Ella escuchó. Ella tiene la campana, dijo con una voz como el roce del metal oxidado. No puede irse, respondió el cura, temblando. Ella no es parte del pacto. Ya lo es. Ya tocó el suelo marcado. Ya vio el altar. Camila sintió una presión en el pecho. Era como si una mano invisible le estrujara el corazón. El cura intentó interponerse, pero fue arrojado contra las bancas por una fuerza invisible. El campanero avanzó, y con cada paso, el interior de la iglesia envejecía. La pintura se caía, la madera se agrietaba, las velas se apagaban solas. No quiero esto, gritó Camila. Yo no pedí nada. Solo vine a investigar. El campanero se detuvo frente a ella.
Nadie lo pide. Pero todos contestan. Y entonces, la campana en su cinturón sonó por sí sola. Una vez. 2. 3. A cada sonido, las imágenes en la iglesia se distorsionaban. Camila vio figuras colgadas de las paredes, personas sin rostro rezando de rodillas, sangre saliendo de los vitrales. Era como una superposición de realidades. ¿Qué crees de mí? Que tomes tu lugar. Camila sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. Cayó. Cayó sin saber cuánto. Gritó, pero el sonido no salía. Todo era oscuridad. Despertó en un lugar distinto. Un pasillo de piedra, húmedo, con símbolos tallados en las paredes. Escuchaba pasos a lo lejos. Y campanas. Muchas campanas. Cada una con un tono diferente, como si fueran voces. Avanzó, sabiendo que no tenía otra opción. El aire olía a tierra mojada y a ceniza. Las paredes parecían respirar. Cada tanto, veía sombras que pasaban corriendo por el rabillo del ojo. Niños, quizás. Ancianos. Difuntos. Al final del pasillo, encontró una puerta de madera. Tallada con símbolos parecidos a los que había visto en la capilla. La abrió con las manos temblorosas. Y ahí estaba él. Diego. Pero no era el mismo. Su piel era gris. Sus ojos estaban vacíos. En el cuello llevaba una marca, el símbolo de la campana. Camila dio un paso adelante. Diego alzó la vista lentamente. Ya es tarde, dijo con una voz hueca. Estamos en el lado equivocado del sonido. Camila quiso retroceder. Pero la puerta ya no estaba. Capítulo 3. El lado equivocado del sonido. Camila quedó paralizada frente a la figura de Diego. No era solo su color gris, ni el tono hueco de su voz, sino la quietud con la que hablaba, como si todo lo que una vez lo hizo humano, hubiese sido reemplazado por algo más antiguo, más ajeno. Él no parpadeaba. Solo la miraba desde esa distancia corta y abrumadora, con los labios entreabiertos y la cabeza ligeramente ladeada. ¿Qué significa eso?, susurró Camila. ¿Dónde estamos? En la resonancia, respondió Diego. ¿Dónde le comanda? Sus palabras rebotaron en las paredes como si tuvieran vida propia. Camila escuchó su propia voz repitiéndose con segundos de retraso, pero distorsionada, como si fuera dicha por otros labios. Intentó taparse los oídos, pero no servía de nada. El sonido venía desde adentro. Necesito salir, dijo. Ya no. Vos cruzaste. Cuando la campana sonó por tercera vez, la puerta quedó sellada. Igual que conmigo. Camila comenzó a retroceder. Tropezó con una losa que sobresalía del suelo. Cayó de espaldas. Cuando alzó la vista, no estaba Diego. En su lugar, había un corredor distinto. Estrecho. Lleno de nichos tallados en la roca. Dentro de cada nicho, una figura encorvada, inmóvil, cubierta con una manta oscura. Todas con una campana pequeña sobre el pecho. Camila se puso de pie con rapidez. Caminó pegada a la pared, sin atreverse a tocar nada. Cada paso que daba hacía sonar las campanas al unísono, como si su presencia las activara. Era una melodía fúnebre, repetitiva, imposible de ignorar. Al final del pasillo, una antorcha encendida. Parecía reciente. Alguien más había estado allí. La tomó y siguió avanzando. Llegó a una cámara circular, con un altar en el centro. Sobre el altar, una figura tallada en hueso sostenía una campana de oro ennegrecida. No era grande, pero tenía grabados en espiral que parecían girar levemente, como si los símbolos se movieran por sí solos. Camila se acercó. Al tocar la piedra del altar, sintió un tirón violento en el estómago. Una imagen la invadió. Diego siendo llevado por dos sombras vestidas de túnicas rasgadas, arrastrado por el suelo, sin poder gritar. Vio su rostro por última vez, mirando hacia ella, como si supiera que ella estaba ahí. Volvió en sí con un gemido. La campana de hueso había comenzado a sonar sola. Vibraba sin que nadie la tocara. El eco se multiplicaba, pero ya no eran sonidos. Eran palabras. Libéranos, despiértanos, toca la campana y recordaremos. Camila cayó de rodillas, cubriéndose la cabeza. El suelo temblaba.
Las sombras que dormían en los nichos empezaron a moverse. Las mantas caían una a una. Bajo ellas no había piel ni hueso, solo siluetas hechas de ceniza, con ojos vacíos y bocas abiertas en un grito eterno. Una voz más fuerte retumbó por encima de todas. No toques la campana. El grito fue como un cuchillo en el aire. Las figuras se detuvieron. El eco fue absorbido por las paredes. Silencio total. Un hombre emergió del túnel detrás de ella. Tenía el rostro curtido por el sol, barba rala, una mochila cruzada en el pecho y un machete colgado al costado. Llevaba una linterna de cabeza y varias pulseras hechas con cuerda trenzada. ¿Sos real?, preguntó Camila, con la voz ronca. Tan real como vos. ¿Te trajo la campana? Sí. No entiendo qué es este lugar. El eco. Un pedazo del mundo atrapado entre el tañido y el olvido. Acá vienen los que escuchan y responden. El hombre extendió la mano. Soy Elías. Hace años que intento salir. Camila dudó, pero lo tomó. La ayudó a levantarse. ¿Viste a un chico? Se llama Diego. Tenía la marca de la campana, muchos tienen esa marca. No todos sobreviven con alma. Elías sacó de su mochila una caja metálica. La abrió y dentro había trozos de campanas rotas, ceniza guardada en frascos y un libro pequeño, encuadernado en cuero. Esto es lo único que mantiene la mente en su lugar. Si tocas una campana en este lugar, un recuerdo se sacrifica. Y ellos, los ecos, lo absorben. ¿Quiénes son ellos? Los que se quedaron. Los que tocaron la campana demasiadas veces. Camila miró a su alrededor. Las sombras habían vuelto a sus nichos. Dormían otra vez. ¿Cómo salimos? Solo hay una forma, dijo Elías mientras señalaba el libro. Encontrar la campana madre. La original. La que fue forjada con la lengua del primer condenado. Camila tragó saliva. ¿Dónde está? En el corazón de la resonancia. Donde todo empezó. En el campanario que se oculta bajo la tierra. Pero nadie ha llegado hasta ahí, entero. Entonces vamos. Yo necesito traer a Diego de vuelta. Elías la miró con una mezcla de pena y determinación. No sé si vas a encontrarlo como esperas. Pero si vas a hacerlo, tenés que dejar algo atrás. ¿Qué cosa? Un recuerdo. Uno que duela. Uno que tenga peso. Camila cerró los ojos. Pensó en la última vez que estuvo con su madre. En la discusión que tuvieron. En cómo se fue de la casa sin decirle adiós. Ese recuerdo la perseguía desde entonces. Lo tengo. Entonces ofrécelo, dijo Elías, abriendo un pequeño recipiente con cenizas. Camila sopló dentro, mientras evocaba cada palabra, cada lágrima contenida en esa despedida inconclusa. El frasco brilló por un segundo. Luego, silencio. Ya no lo recordarás. Y ellos tampoco lo podrán usar. El túnel que salía de la cámara se iluminó con una luz tenue. Algo les permitía seguir. Camila dio el primer paso. Detrás, la campana de hueso dejó escapar una última vibración. Y en algún rincón de ese mundo suspendido, una sombra sonrió. Capítulo 4. El umbral de los tañidos. El túnel descendía en espiral, angosto, con paredes cubiertas de inscripciones que latían suavemente con una luz azulada. Camila sentía un hormigueo constante en los dedos, mientras sus pies rozaban la piedra, como si cada paso que daba desencadenara ecos que sus oídos no alcanzaban a percibir, pero su cuerpo sí. Elías caminaba adelante, con la linterna encendida y el machete colgando a un lado. En sus movimientos había urgencia, pero también una prudencia que delataba años de experiencia en aquel lugar. No hablaban. El silencio era demasiado denso, y cada palabra parecía quedarse pegada al aire como una promesa maldita. El túnel desembocó en una galería amplia. Un antiguo campanario subterráneo. El techo, sostenido por pilares cubiertos de musgo rojo, desaparecía en la oscuridad. En el centro había una plataforma circular, rodeada por columnas inclinadas como si se estuvieran rindiendo ante algo que habitaba el medio. Encima de la plataforma, una estructura de madera podrida y metal oxidado. Un campanario sin campana.
Acá es donde estuvo la original, murmuró Elías, apuntando con la linterna. La campana madre colgaba de ahí. Pero ya no está. Camila rodeó la estructura. Cada parte de su cuerpo le gritaba que se alejara, que algo dentro de ese campanario seguía respirando, aunque no se viera. El suelo bajo sus pies estaba tallado con rostros. Cientos de ellos. Algunos lloraban. Otros gritaban. Otros solo observaban con una tristeza indescriptible. Todos parecían haber sido tallados desde dentro de la piedra, como si las caras hubieran empujado desde abajo para salir. ¿Qué pasó con la campana madre? Dicen que un hombre logró arrancarla. Un loco, un ermitaño de los cerros. Quiso detener las voces. Pero al sacarla, algo escapó con ella. Desde entonces, este lugar se partió. Mitad eco, mitad realidad. ¿Y él? ¿El hombre? Dicen que se convirtió en campanero. El primero. Pero su campana no suena como las otras. Marca el final. Camila alzó la vista hacia el punto donde colgaba la campana perdida. Sobre el travesaño de madera había marcas negras, como si la campana hubiera ardido al ser retirada. El aire tenía ese mismo olor a cobre quemado que sintió en la iglesia, mezclado con humedad aneja. ¿Dónde está ahora? Eso venimos a averiguar. Elías sacó el libro de cuero y lo abrió con manos temblorosas. En una de las páginas, una ilustración mostraba el campanario, pero con una escalera descendente en su base. Tocó la piedra con los dedos, tanteando los bordes hasta encontrar una hendidura. Presionó. La losa crujió y comenzó a deslizarse lentamente hacia un costado, revelando un hueco profundo, cubierto de raíces secas. Un soplo de aire podrido emergió del interior. Ese es el umbral. El límite entre los que recuerdan y los que se pierden, dijo Elías, encendiendo una nueva antorcha. Camila descendió detrás de él. La oscuridad los envolvía como una segunda piel. A medida que bajaban, la presión aumentaba. Era como estar bajo toneladas de agua, y sin embargo, no había líquido. Solo ecos. Miles de ellos, retumbando en sus huesos. Llantos. Cánticos. Campanas. ¿Lo escuchas? Preguntó Elías. Camila asintió. No necesitaba decirlo. El sonido venía desde muy abajo. Llegaron al fondo del pasadizo. Allí se abría un santuario oculto. En el centro había una fuente seca, y sobre ella, un pedestal. No había agua, pero la fuente goteaba. Goteaba sangre. Del pedestal emergía una rama retorcida, tallada con símbolos que pulsaban con una energía oscura. En la punta de esa rama colgaba una campana más pequeña que todas las anteriores. Negra como obsidiana. Sin grabados. Sin cuerda. Camila sintió que la cabeza le dolía. Los oídos comenzaron a zumbar. Era como si esa campana se comunicara directamente con su cerebro. Esa no es la madre, dijo Elías con la voz apagada. Es una hija. Una de las fragmentadas. Fue fundida con huesos. Camila se acercó al pedestal. La campana giró levemente, sola. El aire se volvió tan frío que su aliento se hizo visible. El ruido en sus oídos se volvió una frase clara, que se repitió 3 veces en un susurro gutural. El que hace sonar, se borra, no la toques, advirtió Elías. Esa campana no perdona. La madre fue creada para retener el eco. Pero esta fue hecha para soltarlo. Camila no la tocó. Pero algo dentro de ella vibró, una frecuencia que no comprendía. Su cuerpo reconocía el sonido, como si ya lo hubiera escuchado antes, en otro tiempo, en otro lugar. ¿Qué crees de mí? Pensó, sin decirlo en voz alta. La campana vibró. Las raíces del techo se estremecieron. Las paredes susurraron su nombre. En el reflejo negro de la campana, vio a Diego. No era como lo había visto antes. Estaba arrodillado, con la campana colgando de su cuello, pero su rostro estaba limpio, vivo, y sus ojos la buscaban. Está en el eco, dijo Elías. No está muerto. Pero está atrapado en una de las zonas de reverberación. Para llegar a él, vas a necesitar hacer sonar esa campana. Camila tembló. Sabía que si la hacía sonar, algo de ella se perdería. Su nombre, tal vez. Su historia. Su voz.
¿Y si no lo hago? Entonces se quedará ahí. Hasta que se apague. Camila respiró hondo. Dio un paso más. Extendió la mano. La campana no pesaba. Era fría. Al tomarla, sintió que algo la miraba desde adentro. Algo antiguo, como si un ojo dormido se hubiera abierto. No era una criatura. Era una conciencia. Un juicio. Elías retrocedió. Hacedlo rápido. Una sola vez. Y prepárate para el trueque. Camila levantó la campana. Y la hizo sonar. Capítulo 5. Lo que fue intercambiado. El sonido de la campana negra no se propagó como los tañidos normales. No vibró el aire ni sacudió las paredes. No. Este sonido se deslizó como un susurro líquido, penetrando en los poros, colándose entre los pensamientos, arrastrando consigo imágenes que no pertenecían al presente. Camila soltó la campana de inmediato, como si quemara. Pero el daño ya estaba hecho. Elías dio un paso atrás, el rostro pálido, los ojos clavados en ella. ¿Qué recordás? Preguntó con un hilo de voz. Camila parpadeó. ¿Cómo decís? ¿Qué recordás? ¿Tu nombre? ¿Tu madre? ¿Tu casa? Camila entrecerró los ojos. Un vacío punzante cruzó su mente como un relámpago. Podía ver rostros, voces, momentos, pero no encajaban. Eran piezas sueltas, sin conexión. Su madre, sí, recordaba sus ojos. Pero no su voz. No sabía cómo sonaba. Perdí algo, susurró, llevándose una mano a la cabeza. El trueque se hizo, dijo Elías. Esa campana no solo abre paso. Cobra su precio. Te arrancó algo. ¿Pero qué? Solo el eco lo sabe. Tal vez lo veas otra vez, tal vez no. Ahora estás enlazada. Lo que hiciste la ha marcado a ella, y a vos. La campana seguía colgada de la rama, inmóvil, pero el aire alrededor ahora era más espeso. Un portal, un pliegue apenas visible se había abierto tras el pedestal, como un óvalo líquido, palpitante, que parecía absorber la luz sin reflejar nada. Camila se acercó. Ahí está él, dijo. Lo vi. Diego está dentro. Entonces no lo dudes. Pasa. Pero sabed que esto no es el mundo. No es ni sueño ni muerte. Es el eco puro. Camila lo miró una última vez. Si no vuelvo, entonces no serás recordada, respondió Elías, y bajó la mirada. Ella cruzó. Era como sumergirse en un abismo sin agua, sin peso, sin dirección. Al otro lado no había suelo, ni cielo, ni horizonte. Solo una llanura infinita de neblina densa, iluminada por un fulgor violáceo que parecía no tener fuente. Los sonidos eran ajenos. Llantos, murmullos, risas ahogadas y pasos que no dejaban huellas. Camila caminó. Con cada paso, el suelo bajo sus pies se formaba y se deshacía, como si la realidad estuviera reconstruyéndose a su alrededor solo por existir ella. Vio siluetas a la distancia. Algunas caminaban en círculos. Otras flotaban, inertes, como marionetas sin hilos. Todas parecían buscar algo. Una figura la llamó desde una colina formada por campanas enterradas. Camila, dijo la voz. Era Diego. Corrió hacia él. Cuando lo alcanzó, notó que su cuerpo estaba difuso. Como si lo viera a través de una superficie de agua. Diego la miró con ojos cansados, llenos de miedo y resignación. No deberías estar acá, le dijo. Vine por vos. Tenías razón, la iglesia, la campana, todo era real. El eco existe. Esto no es vida. Tampoco es muerte. Es algo que no debería haber sido despertado. ¿Qué te pasó? Diego miró sus propias manos. Le temblaban. Toqué la campana por curiosidad. Una vez. Solo una. Me quitó el tiempo. Me dejó estancado en 3 segundos. No envejezco. No cambio. Solo existo. Sin avanzar. Camila quiso abrazarlo, pero su cuerpo atravesó el de él como si fuera niebla. Sintió un escalofrío helado recorrerle el brazo. ¿Cómo te saco de acá? No podés. Nadie puede. Para salir, alguien debe ocupar mi lugar. El eco necesita una resonancia nueva. Un cuerpo que lo ancle al borde de la realidad.
Entonces me quedo, dijo sin pensarlo. ¡No! Gritó Diego. Eso no es salvarme, es condenarte. No quiero que mueras acá por mí. Ya no recuerdo la voz de mi madre, murmuró Camila. Me la quitó la campana. No puedo regresar sin vos. No puedo perder más. Diego la miró, con los ojos llenos de dolor. Bajó la mirada. El suelo tembló bajo sus pies. A lo lejos, una sombra gigante se deslizaba en la niebla. No caminaba, flotaba. Tenía forma humana, pero con brazos imposiblemente largos, y de su espalda colgaban cientos de campanas diminutas que sonaban con cada movimiento. Viene por vos, dijo Diego. Esa es la resonancia mayor. El guardián del trueque. La criatura los olfateó desde lejos. Gritó sin boca. Una explosión de sonido lo sacudió. Camila cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Pero ya no era ruido, era un juicio. Una presencia que evaluaba cada pensamiento, cada pecado, cada recuerdo. Te está probando, dijo Diego. Si no encuentra valor en vos, no te va a dejar ir. Camila alzó la vista. Entonces que lo vea todo. Y lo pensó. Todo. Cada momento que la definía. La risa de su madre, aunque no recordara su voz. Las tardes en la escuela. El miedo al primer día sola en Buenos Aires. Las ganas de buscar algo más. El abrazo de Diego en la iglesia antes de que todo se quebrara. La criatura se detuvo. Sus campanas callaron. Camila sintió que su cuerpo abría. Su piel brilló como si algo dentro de ella hubiera sido revelado. El eco, por primera vez, se replegó. Diego gritó de nuevo, pero ahora no era de dolor. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella, como si su forma recuperara algo de solidez. Camila. Me están soltando. La neblina se agitó como un torbellino. El suelo se abrió bajo ellos. La oscuridad los tragó. Y todo quedó en silencio. Capítulo 6. El regreso del que no volvió. Camila despertó tosiendo polvo. La piedra estaba fría bajo su cuerpo, y el aire tenía un olor a humedad rancia y tierra recién removida. Abrió los ojos. Ya no estaba en el plano del eco. Había regresado al santuario subterráneo. La campana negra seguía allí, suspendida, pero su vibración era apenas perceptible, como si aún guardara el eco de lo que acababa de ocurrir. Se incorporó de golpe. Buscó con la mirada. «Diego», susurró. Nadie respondió. Elías no estaba. Tampoco había señales de que alguien más hubiese estado allí en mucho tiempo. El pedestal tenía ahora una grieta profunda en el centro, como si algo hubiera estallado desde adentro. Camila se acercó al hueco por donde habían bajado. Subió a tientas, resbalando varias veces, hasta volver al antiguo campanario. Allí tampoco había señales de Elías. El silencio era total, pero no el mismo de antes. Este era hueco, inquietante. Algo faltaba en él, algo que antes latía entre las piedras y que ahora había sido arrancado. Elías, dijo, con un nudo en la garganta. La linterna del viejo estaba tirada en el suelo, cubierta de tierra. Su libro, roto. Las páginas arrancadas, esparcidas como plumas de un ave muerta. Camila se agachó a recogerlo. En una de las hojas aún legibles había un dibujo. Un rostro deformado por el sonido, como si una campana hubiera modelado la carne. A su lado, una anotación apresurada. Si uno regresa, otro debe irse. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Bajó la vista a sus manos. Estaban firmes, pero sus uñas tenían una tonalidad grisácea. Le temblaron los dedos. No, él volvió. Lo vi. Lo sentí, la angustia le nubló la vista. Salió del campanario tambaleándose, buscando aire fresco, y se encontró con la noche en el exterior. Las estrellas eran más tenues, como si la luz estuviera apagándose poco a poco en todo el mundo. Caminó por la vieja galería hasta la salida. El paisaje de afuera era igual, pero diferente. Las montañas tenían las mismas formas, pero estaban más cerca. El viento silbaba de otro modo. El mismo pueblo se veía a lo lejos, pero algunas luces habían desaparecido, como si varias casas hubiesen dejado de existir. Camila corrió hacia allí.
Las calles estaban vacías. La iglesia, cerrada con cadenas oxidadas. El mural del campanario había cambiado. Ahora no era la imagen de la Virgen ni de los apóstoles. Era una figura solitaria, de espaldas, sosteniendo una campana con ambas manos. El rostro, girado a medio perfil, era vagamente conocido. Se acercó lentamente. Era ella. ¿Qué carajo está pasando? Detrás de ella, una voz se quebró en el aire como una rama seca. Camila giró de inmediato. Diego. Estaba allí, con la misma ropa que llevaba cuando desapareció, sucio, con la mirada cansada. Pero era él. Corrió hacia él y lo abrazó. Esta vez, lo sintió sólido. Su calor, su olor, sus manos alrededor de su espalda. Lloró. «Volviste, lo lograste, volviste», murmuró. «No, no fue solo gracias a mí», dijo Diego con voz temblorosa. Se separaron. «Elías, no está. Creo que él pagó el precio para que vos volvieras». Lo supe apenas desperté. Lo vi por un segundo. Su figura se desvanecía entre las piedras. Fue su decisión. Dijo que alguien debía recordar la historia. Camila tragó saliva. ¿Y nosotros? ¿Estamos completos? Diego la miró con tristeza. Yo siento cosas que no son mías. Recuerdos que no entiendo. Rostros que no conozco. Creo que traje fragmentos de otros. Camila asintió. Yo tampoco soy igual. ¿Lo sentís? ¿Qué cosa? El eco. Todavía está con nosotros. Ambos callaron. Una campana sonó a lo lejos. No era una de la iglesia. Venía desde las montañas. Un sonido profundo, largo, que no provocaba miedo, pero sí una sensación de que algo nuevo había comenzado. Eso es. Otra campana, dijo Diego. Una que no estaba antes. Caminaron en dirección al sonido, cruzando el pueblo ahora dormido. Nadie salía. Las ventanas estaban cubiertas. Incluso los animales estaban quietos. El mundo parecía contener la respiración. Llegaron a la plaza del pueblo. Allí, donde antes no había nada, se alzaba ahora una estructura de piedra nueva, como si hubiera crecido de la tierra durante la noche. Era una torre baja, sin puertas, pero con una abertura en la cima. Desde allí colgaba una campana blanca. No negra, no de bronce. Blanca, casi translúcida. Camila la miró con desconcierto. Nunca había visto una campana así. Diego dio un paso adelante. Tampoco yo. Pero no está hecha para sonar. Está hecha para mirar. En efecto, en la superficie de la campana había rostros. Cientos, tal vez miles. Todos con los ojos cerrados. Uno de ellos, era Elías. «Nos están vigilando», dijo Camila. «No. Nos están esperando». La campana blanca vibró, apenas. Como si aprobara su presencia. Camila tomó la mano de Diego. «Ya no podemos volver atrás, ¿no?» «No. Pero tampoco somos los mismos que entraron. Algo en nosotros, también cambió». El aire se volvió más denso. Una nueva vibración recorrió el suelo. A lo lejos, en los bordes del cerro, otras luces comenzaron a brillar. Campanarios que no deberían existir. Ecos nuevos. Resonancias que se habían despertado por su paso. Y en lo profundo de la tierra, las demás campanas empezaban a responder. Capítulo 7. Las otras torres. La noticia de la aparición de la campana blanca en la plaza se esparció con una lentitud antinatural. No fue por redes, ni por medios, ni siquiera de boca en boca. Fue como un presentimiento compartido. Los rostros del pueblo comenzaron a tornarse pálidos, tensos, como si recordaran algo que nunca habían vivido. Nadie hablaba del asunto, pero los ojos evitaban la plaza como si mirar hacia allí atrajera desgracias. Camila y Diego pasaban los días observando. Nadie tocaba la campana. Nadie se atrevía. Ni siquiera los niños se acercaban por curiosidad. Era como si el objeto estuviera separado del tiempo y el espacio, suspendido en una dimensión que la gente reconocía con el instinto más primitivo. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, Diego despertó de golpe. «Hay otra», murmuró. «¿Qué?».
Camila entreabrió los ojos. Otra torre. La vi en sueños. Pero, no era un sueño. Era una visión. Estaba en el bosque, donde los árboles crecen torcidos, ¿sabes? Ahí. Camila se sentó en la cama, todavía vestida, lista para salir. Ya no podía distinguir si era de día o de noche. Todo parecía bañado en la misma penumbra inquietante desde que regresaron del eco. Vamos, dijo ella. Cruzaron el pueblo en silencio. Los perros ya no ladraban. Los postes de luz parpadeaban como si estuvieran por fundirse. Al llegar al bosque, una ráfaga helada los recibió, haciendo crujir los troncos como huesos antiguos. El camino apenas se sostenía entre raíces y musgo espeso. Pero Diego parecía seguro, guiado por algo que no podía explicar. Y allí estaba. Otra torre, más pequeña que la de la plaza, pero igualmente nueva. Hecha con una mezcla de piedra húmeda y lo que parecía ser hueso. De su cima colgaba una campana roja, más angosta, con inscripciones que no estaban talladas, sino que parecían moverse bajo la superficie como gusanos en carne viva. Camila sintió una punzada de náusea. Esto no fue construida, dijo, tocando la piedra. Esta cosa creció sola. Diego asintió. Está viva. ¿Cómo pueden ser campanas vivas? ¿No dijimos lo mismo sobre la negra? Respondió él, encogiéndose de hombros. Esto ya no sigue las reglas. La campana roja emitía un zumbido apenas audible, como un lamento en otra frecuencia. Camila cerró los ojos, intentando entenderlo. Dice nombres, susurró. Muchos. Algunos nuestros. El eco nos dejó marcados. No salimos ilesos. No solo eso, está llamando. Está convocando a otros. Diego dio un paso atrás, observando el bosque. Por un segundo, Camila creyó ver sombras entre los árboles. Figuras humanas que se desplazaban sin hacer ruido. Algunos llevaban trajes antiguos, otros iban desnudos. Algunos no tenían rostro. ¿Los ves? Sí, dijo Diego. Y no vienen de este mundo. Camila tragó saliva. Dio media vuelta, pero se detuvo. ¿Y si esto no es el fin? ¿El fin de qué? Del eco. ¿Y si lo que hicimos fue abrir una puerta para siempre? Diego bajó la mirada. Entonces tenemos que cerrarla. ¿Cómo se cierra algo que no tiene cerradura? Con otra resonancia. Los dos se miraron, entendiendo sin necesidad de palabras. Algo dentro de ellos vibraba con las campanas, con las torres, con el eco. No eran los mismos que habían entrado al santuario. Caminaron en silencio de vuelta al pueblo, pero al llegar, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Las casas ya no estaban donde debían. Las calles torcían en ángulos imposibles. El reloj de la torre marcaba la misma hora desde que se fueron, las 3:33, y no se había movido. Camila giró sobre sus talones. ¿Estás viendo esto? No es el pueblo. No del todo. ¿Cómo que no? Diego la miró con tristeza. Entramos a otra capa. Otra frecuencia. Este lugar es una copia. Algo nos retuvo. ¿Una trampa? No. Un reflejo. El eco está replicando nuestra realidad. Como si quisiera aprender a habitarla. La campana blanca de la plaza comenzó a sonar. Por sí sola. Primero un golpe sordo. Luego otro. Después, un ritmo. 3 campanadas. Pausa. 3 más. Otra pausa. 3. ¿Es un código? Preguntó Camila. «SOS», dijo Diego. En código Morse. Las ventanas del pueblo empezaron a iluminarse una a una, no con luz, sino con fuego. Las sombras que habían visto en el bosque ahora caminaban por las calles, como si siempre hubieran vivido allí. «Nos están reemplazando», dijo Camila, retrocediendo. «Las campanas están llamando a los que estaban atrapados. Y ellos están ocupando nuestro lugar». «Entonces no fue un rescate», dijo Diego. «Fue un intercambio lento». Camila sintió que el aire se espesaba. El cielo giraba. Las estrellas eran diferentes. En lugar de constelaciones, parecían ojos que la observaban desde el firmamento. «Tenemos que salir de acá». «¿Y si ya no hay salida?»
Entonces la creamos. Camila corrió hacia la iglesia. La cadena que cerraba las puertas había desaparecido. Al empujar, la nave interior se reveló cubierta por plantas negras que palpitaban como corazones. En el altar, en lugar de la cruz, había una nueva campana, esta vez de color verde, con forma de lágrima. Camila se acercó. El sonido de la campana no era audible. Pero dentro de su mente, algo comenzó a deshacerse. Diego cayó de rodillas. Nos está descomponiendo. No, nos está reconstruyendo. Una ráfaga los envolvió. Voces del pasado y futuro pasaron por sus cabezas. Vieron sus nacimientos, sus muertes, momentos que no habían vivido aún. Cada parte de su ser fue reordenada. Y cuando todo cesó, el pueblo ya no estaba. Solo quedaba la campana. Y el eco. Capítulo 8. Resonancia. Camila abrió los ojos, pero lo que veía no se parecía a nada conocido. El cielo era rojo. No un rojo de atardecer, sino una herida abierta que sangraba luz constante. No había sol, ni luna, ni nubes, solo un abismo color sangre que latía, como si cada parte del firmamento tuviera su propio pulso. Diego yacía junto a ella, respirando con dificultad. Su piel parecía más pálida, y sus ojos, aunque abiertos, parecían enfocados en algo más allá de lo visible. ¿Dónde estamos?, preguntó ella, su voz ahogada por el aire espeso. No lo sé, pero no es el pueblo. No es nuestro mundo. Estaban de pie sobre una superficie de piedra negra. No era tierra, ni cemento. Era obsidiana viva, caliente al tacto, que vibraba con cada uno de sus pasos. El sonido no se comportaba como debía. No había eco, ni reverberación. Cada palabra que decían se quedaba atrapada en el aire por un instante y luego se deshacía como humo. A lo lejos, se alzaban campanarios. Decenas. Todos distintos. Algunos eran altos como edificios, otros apenas del tamaño de un árbol. Había torres hechas de cristal, otras de madera podrida, algunas flotaban en el aire como si fueran burbujas suspendidas por una fuerza invisible. Cada una sostenía una campana única, de colores, texturas y formas imposibles. Este es el núcleo, dijo Diego, sin saber cómo lo sabía. El origen del eco. Camila caminó hacia una de las torres más cercanas. En su base, tallado en una lengua desconocida, se repetía un símbolo, un círculo incompleto, atravesado por una línea quebrada. Cuando extendió la mano para tocarlo, el símbolo se encendió brevemente, y un murmullo le llenó la cabeza. No era un idioma. Era una sensación. Tristeza. Exilio. Deseo de retornar. No son solo campanas, dijo Camila. Son puertas. Cada una conecta con un mundo distinto. Y todas están llamando. Diego se acercó a otra torre, más pequeña, que parecía hecha de ceniza compacta. En su interior, vio imágenes en movimiento. Un campo de trigo, una madre llamando a su hijo, un coche deteniéndose frente a una casa vieja. Ese lugar, yo estuve allí, dijo. Es de uno de mis sueños. Camila lo miró, con el corazón en la garganta. Entonces no soñabas. Las campanas te estaban mostrando otras realidades. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué escuchar nosotros? Porque cruzamos. Porque sobrevivimos. Porque resonamos. El sonido de las campanas comenzó. Primero fue una, lejana, profunda, casi imperceptible. Luego otra, más cercana, con un tono agudo. Después, como una sinfonía imposible, todas comenzaron a sonar, no de manera sincronizada, sino como si cada una respondiera a otra, en una conversación sin tiempo ni espacio. Las ondas de sonido no viajaban por el aire. Se sentían en el cuerpo, en los huesos, en los recuerdos. Camila sintió su muñeca desdoblarse frente a ella, como una fotografía marchita reviviendo. Diego gritó, cubriéndose los oídos, pero no servía de nada. El sonido no venía del exterior. Era una invasión interna. Y entonces, del centro exacto del lugar, una especie de pozo sellado con una tapa circular de hierro fundido, surgió una voz. No una voz común, sino una masa de voces superpuestas, hablándose a sí mismas, recordándose, olvidándose, al mismo tiempo. ¿Qué han traído?
dijo la voz. Camila, temblando, respondió. Nada. Vinimos buscando respuestas. Trajeron fragmentos. Trajeron resonancias ajenas. No son uno. Son restos. Las palabras golpeaban más fuerte que cualquier grito. Diego cayó de rodillas. ¿Qué quieren de nosotros? Sean campana o sean vacío. Decidan. El aire pareció detenerse. Todo el lugar, los cielos rojos, las torres, los ecos, se suspendieron en una pausa absoluta. Camila sintió su alma dividida. Vio su rostro multiplicado en 1000 espejos. En algunos, ella era feliz, en otros, estaba muerta. En algunos, era una campana. En otros, un silencio perpetuo. ¿Qué significa eso? Preguntó con la voz apenas firme. Ser campana es recordar. Ser vacío es olvidar. Ser campana es llevar el peso. Ser vacío es desaparecer. Diego se levantó con dificultad. Yo no quiero olvidar. La voz tembló con algo parecido a una risa. Entonces sonarás por la eternidad. Una campana se encendió al fondo. Era negra con vetas doradas. Su tañido fue distinto. Tenía la voz de Diego. No una imitación, no un eco, sino su voz exacta diciendo su propio nombre. Luego, otra campana respondió. La de Camila. Ella sintió su garganta cerrarse. No podía moverse. Nos quieren absorber, dijo, con terror. Quieren convertirnos en sonido. Pero Diego no se resistía. ¿Y si eso es todo lo que queda? ¿Y si somos solo ecos ahora? ¡No! Todavía somos nosotros. Camila se llevó una mano al pecho. Bajo su piel, algo palpitaba con fuerza. No era su corazón. Era una vibración. Como una nota sostenida. Una resonancia interna. Todavía tengo mi frecuencia, susurró. No soy solo un eco. Corrió hacia el pozo sellado. Quiero hablar con quien empezó esto. Silencio. Luego, un nuevo tañido. Más grave. Más antiguo. La tapa del pozo comenzó a girar lentamente, revelando una profundidad de sombras líquidas. Y desde allí, subiendo lentamente, apareció una figura. No tenía rostro, ni cuerpo definido. Era una amalgama de sonido. Cada paso que daba producía notas distintas. Llantos, risas, oraciones, gritos. Cada parte de su cuerpo parecía hecho de campanas trituradas y memorias fundidas. Camila sintió el tiempo colapsar. ¿Quién sos? La figura se detuvo frente a ella. Yo soy el primer sonido, y vos, sos el último silencio. Todo tembló. Y entonces comprendió. El eco no era un enemigo. Era un registro. Una memoria. El mundo era una gran campana, y ella había tocado su corazón. Capítulo 9. El primer sonido del mundo a su alrededor vibraba como una cuerda a punto de romperse. Camila no sabía si seguía en pie, si respiraba, si siquiera existía de la forma que entendía. Frente a ella, el primer sonido la observaba sin ojos. No emitía luz ni sombra. Solo estaba, presente. Más real que todo lo demás. Más antiguo que la memoria. Diego se había quedado atrás, como atrapado en una burbuja de tiempo suspendido. Su figura temblaba a la distancia, oscilando entre 1000 versiones de sí mismo. ¿Por qué yo? Susurró Camila. El primer sonido se movió sin desplazarse. Todo lo que era se acercó. El aire se comprimió a su alrededor. No había palabras en lo que escuchaba, pero tampoco era silencio. Era un mensaje puro, anterior al lenguaje. Porque resonás distinto. La frase no se oyó, se sintió. Como si la hubiera soñado mientras la vivía. Camila retrocedió un paso. El suelo no crujió. Ya no era piedra negra, sino una superficie líquida que reflejaba escenas. Ella de niña, huyendo del campo donde su abuela desapareció sin explicación. Ella en la adolescencia, despertando a medianoche con los oídos zumbando, sin saber por qué. Ella ahora, con el rostro bañado en un sudor espeso que ya no era humano. Yo no quiero ser parte de esto, dijo, con voz temblorosa. Ya lo sos. Quiero regresar. A casa. Al pueblo. A un lugar que entienda. El primer sonido pareció expandirse, como si sus límites se disolvieran.
De su núcleo surgieron más notas, más resonancias. Gritos de guerra, nacimientos, besos, bombas, truenos, todas las vibraciones que el mundo había producido alguna vez. No hay regreso para los que escuchan. Solo dirección. Dirección hacia dónde. Hacia donde nadie se atreve a oír. Camila sintió un escalofrío. La superficie líquida bajo sus pies se rompió como cristal. Cayó. No gritó. No podía. El aire era espeso como sangre coagulada. Caía sin velocidad, pero sin pausa. Alrededor de ella, flotaban fragmentos de mundos. Un cuarto de hospital lleno de ecos de llanto. Una catedral inundada, donde las campanas colgaban bajo el agua. Un niño solo en medio de una tormenta eléctrica, susurrando su nombre para no olvidarlo. Entonces se detuvo. No en el suelo, sino en una especie de puente de hierro oxidado, suspendido sobre la nada. Al fondo, se alzaba otra torre. Esta era distinta a todas. Tenía forma de espiral invertida, como si hubiera sido construida para descender en lugar de ascender. De su cima colgaba una campana sin forma definida. Era cambiante, líquida, y su superficie parecía absorber luz y devolver imágenes. Camila la miró. Vio a su abuela. La mujer aparecía de espaldas, sentada frente a un fogón en medio del campo. Murmuraba palabras ininteligibles. Luego giró el rostro. Tenía los ojos completamente blancos, y de su boca salía un hilo de sonido puro, como una flauta invisible. Camila sintió un nudo en el estómago. Tocó el puente con la mano. Estaba caliente. Un nuevo murmullo le llegó, esta vez más suave, íntimo. Una voz femenina. Vos no sos la primera. Tampoco serás la última. Se giró. No había nadie. ¿Quién habla? Los que resonamos antes que vos. Los que cruzamos la primera campana. Los que no fuimos recordados. La espiral de la torre tembló. La campana líquida comenzó a emitir notas irregulares. Un zumbido denso llenó el aire. Camila entendió. La campana estaba intentando abrir algo. Pero no una puerta, un cuerpo. El suyo. ¡No! Gritó, y se echó hacia atrás. Demasiado tarde. Su pecho ardió. Una vibración interna la atravesó de lado a lado. Cayó de rodillas. Su columna se estiró. Sus costillas crujieron. No era dolor, sino transformación. De su boca, sin querer, salió una nota grave, sostenida. Un canto. No sabía cómo sabía hacerlo, pero lo hacía. Como si siempre hubiera estado allí, aguardando. La campana la imitó. Las dos notas se alinearon. En ese instante, Camila vio más allá del eco. Vio la primera campana. En el centro del universo. Colgada en una caverna de estrellas muertas. Suspendida por hebras de sonido puro. La campana original. La que dio origen a todo. Y vio como un sonido la hizo vibrar por primera vez, abriendo miles de realidades como pétalos. Y entonces entendió. No había sido elegida. Había sido creada. Su existencia era una consecuencia directa de aquel primer sonido. Ella era una nota pendiente, una vibración no completada. Y ahora, al resonar con la campana líquida, estaba cerrando un ciclo. No quiero desaparecer, susurró. No vas a desaparecer. Vas a multiplicarte. Diego apareció frente a ella. O algo que se parecía a él. Tenía su rostro, pero sus ojos eran campanas en miniatura, girando lentamente en sus órbitas. Camila. ¿Sos vos? No. Soy tu resonancia de él. El eco que se formó cuando lo perdiste en el salto. Entonces, ¿está muerto? No. Está dividido. Como vos. Como todos los que cruzan. Camila se puso de pie. Su cuerpo ya no era solo carne. Era sonido en forma humana. Su sombra vibraba, y el puente bajo ella comenzaba a deshacerse. ¿Qué tengo que hacer? La torre espiral retumbó. La campana líquida dejó de cambiar de forma. Ahora era clara. Tenía su rostro. Convertite en la nueva frecuencia. O todo volverá al silencio. Camila respiró hondo. Dio un paso al frente. El eco la absorbió. El sonido la reescribió. Y entonces, cantó. Capítulo 10.
La nueva frecuencia, el canto de Camila llenó el vacío, una vibración profunda que se extendió por todo el espacio de la torre espiral. Era un sonido a la vez desconocido y familiar, como un susurro que se convierte en un grito contenido durante siglos. Su voz resonó en el aire líquido, transformando la campana líquida que sostenía su rostro en un espejo vibrante, reflejando no solo su imagen, sino también miles de posibilidades y destinos que aún no existían. Cada nota que emitía parecía construir un puente, no solo entre mundos, sino dentro de sí misma. Las capas de su identidad comenzaron a fusionarse. La niña que había sido, la mujer que se enfrentaba al abismo y el eco eterno que ahora comenzaba a entender. El sonido la estaba moldeando, reescribiendo su ser, y en ese proceso, sentía que se convertía en algo mucho más que humana. No entiendo, dijo con voz entrecortada, ¿qué soy ahora? El primer sonido se manifestó frente a ella, su forma inasible pero imponente. Las vibraciones que emitía parecían pulsar con una intención antigua y precisa. Sos la resonancia que cierra el ciclo. La nueva frecuencia que mantendrá el equilibrio entre el sonido y el silencio. Camila sintió un estremecimiento. El concepto era tan abstracto como aterrador. El equilibrio. ¿Podía una sola voz sostener el peso de tantos mundos? ¿Y Diego? Preguntó, sintiendo que la pregunta no era solo por él, sino por lo que ambos habían sido y ya no eran. Diego es fragmento. Fragmento que quedó atrás, perdido en la resonancia. Parte de él es campana, otra parte vacío. En tu canto, él podrá encontrar su camino. Una sensación de paz y miedo la invadió. Era la primera vez que escuchaba a ese ser con algo parecido a compasión. Camila alzó la mirada hacia la cima de la torre. El aire a su alrededor empezó a vibrar, llenando el espacio con un coro creciente de campanas invisibles, resonancias perdidas que respondían a su voz. Era como si su canto hubiera convocado a una multitud invisible, lista para escuchar. Toca la campana, Camila. Toca y sella el ciclo. Sus manos, ahora transformadas en ondas luminosas, se extendieron hacia la campana líquida. Al contacto, un destello cegador iluminó todo. La torre espiral tembló y comenzó a girar en sentido contrario, deshaciendo el caos que había dominado ese espacio. El rojo del cielo fue desapareciendo poco a poco, transformándose en un azul profundo, un azul que prometía calma. Pero la calma era solo una pausa. Algo más grande estaba en juego, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Camila sintió que todo su ser vibraba con una intensidad insoportable. Pero no había dolor. Solo un impulso inevitable hacia adelante. Desde la distancia, un sonido diferente comenzó a escucharse. Un latido regular, constante, que crecía en fuerza y ritmo. Era un pulso que parecía sincronizarse con su propio corazón, un recordatorio de que, a pesar de todo, aún estaba viva. ¿Es eso, esperanza?, preguntó en voz baja. Es el latido del mundo que aún no se rinde. En ese momento, comprendió que su canto no era solo un acto de poder, sino un acto de fe. La fe en que podía sostener el equilibrio, en que podía resistir la presión de ser una frecuencia en un universo fracturado. Pero entonces la torre comenzó a crujir. Fragmentos de las otras campanas aparecieron flotando a su alrededor, cada una con un brillo y un sonido propios. Parecían reaccionar a su canto, amplificándolo, pero también cuestionándolo. Un eco grave retumbó. ¿Podés sostenernos a todos?, preguntó una voz que parecía venir de la campana de madera podrida, la más antigua de todas. Otra voz, más aguda y clara, como un cristal que se rompe lentamente, añadió. ¿Qué pasa si fallas? Camila sintió el peso de la responsabilidad aplastándola. No era solo su canto. Era el canto de todos los que habían cruzado y los que no habían podido hacerlo. El canto de los olvidados y de los que siempre estarían atrapados en el silencio. Un temblor recorrió la torre. La campana líquida comenzó a fragmentarse en miles de pequeñas esferas, que flotaron como luciérnagas alrededor de Camila. No puedo hacerlo sola, dijo, aceptando la verdad. En ese instante, un haz de luz emergió del pozo sellado. Diego apareció a su lado, su cuerpo ya no solo humano, sino también hecho de resonancias y sombras.
Sus ojos campana se enfocaron en ella con una mezcla de tristeza y determinación. No estás sola, dijo con voz vibrante. Nosotros somos la sinfonía. Cada uno de nosotros, una nota indispensable. Juntos, podemos sostener el eco. Camila tomó la mano de Diego, sintiendo como sus propias vibraciones se entrelazaban con las de él. Era una unión de frecuencias, una fusión que les daba fuerza y claridad. El coro de campanas invisible comenzó a cantar con ellos, uniendo sus voces en una armonía que llenó todo el vacío. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, el silencio se tornó en música. Una música capaz de sostener mundos. Una música que prometía un nuevo comienzo. Capítulo 11. Ecos que no mueren. El canto de Camila y Diego resonaba en el vacío, pero ahora era un eco múltiple, un tejido complejo de frecuencias que se entrelazaban y se reforzaban mutuamente. La torre espiral se volvió un altar de sonidos, donde cada nota era un suspiro de vida, una historia retenida que se negaba a extinguirse. A medida que las campanas invisibles vibraban en armonía, nuevas imágenes emergían alrededor de ellos, proyectadas como sombras líquidas sobre las paredes del espacio infinito. Fragmentos de memorias, instantes de personas que alguna vez habían escuchado la primera campana, quienes ahora, dispersos en el tiempo y la realidad, aún buscaban completar sus resonancias. Camila sintió el peso de todas esas vidas. Algunas alegres, otras marcadas por el dolor, todas atrapadas en un ciclo interminable que dependía de esa melodía para sobrevivir. Ella comprendió que la frecuencia que sostenía no solo era suya, era el eco de miles, tal vez millones, de almas resonantes. Diego la miró con ojos profundos y dijo: cada vez que alguien escucha la campana, se convierte en parte de este ciclo. No todos logran mantener su frecuencia. Muchos se pierden, se rompen o simplemente desaparecen en el silencio. ¿Qué significa eso?, preguntó Camila, mientras su voz temblaba con una mezcla de miedo y resolución. Que el equilibrio es frágil, respondió Diego. Que mantener la sinfonía es una lucha constante contra el olvido. De repente, las imágenes proyectadas comenzaron a fragmentarse y a oscurecerse. Un susurro más bajo, un murmullo que parecía arrastrar el frío del vacío, apareció entre las notas armoniosas. Era un sonido discordante, una grieta en la música perfecta. El primer sonido volvió a manifestarse, esta vez con una voz grave y resonante que atravesó el espacio. No todos desean el equilibrio. Algunos buscan el silencio. Camila y Diego intercambiaron una mirada cargada de comprensión y halagos. Ese silencio era una amenaza, un abismo que podía devorar todo lo construido, un olvido absoluto. La campana líquida que antes parecía un reflejo ahora se tornó oscura, absorbiendo la luz y el sonido. De su interior emergieron figuras sombrías, ecos rotos que habían caído en el silencio. No eran manos ni campanas, sino formas distorsionadas, como sombras fragmentadas de lo que alguna vez fueron. Los desafinados, susurró Diego con pesar. Son los que rechazaron la resonancia, los que se negaron a cantar. Buscan destruir la sinfonía para que el silencio reine. Camila sintió un frío recorrerle la columna. Los desafinados avanzaban lentamente, absorbiendo las notas y rompiendo los vínculos sonoros. Cada paso que daban hacía temblar la torre, como si la misma estructura fuera una partitura a punto de rasgarse. ¿Cómo los detenemos?, preguntó con urgencia. Cantando más fuerte, respondió Diego. Pero también necesitamos más voces. Más resonancias que unan fuerzas. El miedo le apretó el pecho a Camila, pero esa misma presión despertó en ella un impulso renovado. Cerró los ojos y buscó en su interior la fuente de su canto, esa llama que la había sostenido desde el primer momento. Entonces la sintió. Una vibración pequeña pero constante, un latido perdido que respondía a su voz. Era otra frecuencia, una que se había estado escondiendo, quizás aguardando su llamado. «Vení», llamó Camila en un susurro cargado de energía. Una figura emergió de la penumbra, envuelta en un manto de notas entrelazadas. Era una mujer joven, con ojos que reflejaban tormentas y silencios, pero también esperanza. «Soy Valeria», dijo ella. «Escuché el canto y no pude ignorarlo. He venido para unirme».
El grupo comenzó a crecer. Más y más voces respondieron al llamado, cada una con su timbre único, su historia y su dolor. Pronto, la torre estuvo llena de resonancias, cada una añadiendo capas a la sinfonía, fortaleciendo la armonía contra el avance oscuro de los desafinados. Pero la batalla no sería sencilla. Los desafinados lanzaron ataques de silencio absoluto, generando espacios donde la música moría y la nada se hacía presente. En esos momentos, las resonancias perdían fuerza, sus cuerpos vibraban menos, sus recuerdos se desvanecían. Camila vio a uno de sus nuevos aliados caer, su frecuencia fragmentándose en un suspiro roto que desapareció sin dejar rastro. El miedo amenazaba con consumirla, pero entonces Diego tomó su mano. No es el fin, dijo con firmeza. Cada nota perdida nos duele, pero también nos enseña a cantar con más fuerza. A sostenernos en la tormenta. Con ese aliento, Camila alzó la voz, y las resonancias la siguieron. El canto se hizo un muro, una ola imparable que chocó contra el silencio y lo hizo retroceder. El primer sonido observaba todo desde su forma intangible, como un juez invisible. La sinfonía está viva, musitó. Pero el equilibrio es un camino sin descanso. Mientras la batalla musical continuaba, Camila comprendió que su destino estaba ligado al de todas esas voces. Que el eco que ella sostenía no era solo suyo, sino un pacto con aquellos que alguna vez fueron y los que vendrían después. Y en ese instante, entre notas y sombras, una nueva pregunta surgió en su mente, una que resonaría más allá del canto y el silencio. ¿Qué pasaría cuando la última frecuencia desapareciera? Capítulo 12. El umbral del olvido. La batalla sonora seguía su curso, cada nota vibrando con intensidad, cada silencio intentando devorar la melodía. Camila se mantenía firme, envuelta en la red de resonancias que ahora la sostenían como un refugio contra el avance oscuro de los desafinados. Sin embargo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar, como si el canto ya no fuera suficiente para mantener el equilibrio. Una sensación extraña la atravesó, un frío sutil que se colaba entre las frecuencias, un vacío que no podía llenar con su voz ni con la fuerza de sus aliados. Era como si el mismo tiempo se desvaneciera a su alrededor, y con él, la memoria de todo lo que había sido. En el centro de la torre espiral, la campana líquida pulsaba con un brillo tenue, casi apagado, mientras las sombras se acercaban como un aliento de muerte. Camila sentía que algo la llamaba desde ese brillo, una promesa oscura que la tentaba con un silencio absoluto, sin dolor ni miedo, sin lucha ni recuerdo. El primer sonido se manifestó nuevamente, su voz esta vez era un susurro que parecía venir desde lo más profundo de su ser. El olvido es la última melodía, Camila. Un silencio donde nada duele ni pesa. Pero también es el fin de todo eco. Ella cerró los ojos, tratando de resistir la tentación, pero la voz seguía ahí, dulce y firme. Diego, a su lado, notó su cambio de expresión y la sostuvo con fuerza. No cedas, le dijo. Esa voz es la trampa más antigua. El olvido es el verdadero enemigo. Pero Camila sabía que el olvido no era solo una amenaza externa. Era un enemigo que habitaba dentro de cada frecuencia, un susurro que se hacía fuerte cuando el cansancio y el miedo se apoderaban del corazón. Mientras el combate entre la luz sonora y las sombras se intensificaba, una grieta apareció en la estructura de la torre. Del abismo emergió una figura espectral, una entidad que no parecía pertenecer a ningún mundo, sino a un limbo entre la resonancia y el silencio. Su rostro estaba cubierto por un velo de sombras, y sus ojos eran pozos sin fondo, capaces de absorber toda luz y sonido. Yo soy el olvido, dijo con voz que no era voz, sino ausencia. He venido a reclamar lo que siempre fue mío. Las resonancias temblaron, y la campana líquida comenzó a desvanecerse en gotas dispersas. Camila sintió como la fuerza de sus aliados menguaba ante la presencia de aquella entidad. Diego se adelantó, intentando contener el avance, pero su cuerpo vibró débilmente y cayó arrodillado. No podemos resistir mucho más, murmuró. Necesitamos una solución diferente. Camila, mirando al olvido, comprendió que la batalla no era solo física ni sonora. Era un conflicto de voluntades, de aceptación y rechazo.
El olvido extendió una mano y, con un movimiento lento y majestuoso, comenzó a absorber las resonancias una por una, dejando tras de sí un silencio absoluto y desolador. El canto se quebró, y con él, la esperanza comenzó a desvanecerse. Pero justo en ese instante, Camila sintió una nueva vibración, diferente a todo lo que había conocido. Era tenue, frágil, pero persistente, como el latido débil de un corazón que se niega a morir. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz quebrada por la sorpresa. Del borde del abismo apareció una luz pequeña, apenas un destello, pero lleno de fuerza y determinación. Una figura menuda se abrió paso entre las sombras, una niña con ojos brillantes y una sonrisa triste, cargando un instrumento antiguo, una pequeña campana de plata. «Soy Lila», dijo la niña. «Yo no olvido». Camila se arrodilló para mirarla mejor. La niña parecía una promesa, un símbolo de resistencia en medio de la oscuridad. «¿Cómo puedes sostenerte?», le preguntó. «Porque tengo un canto diferente», respondió Lila. «Mi campana no suena para llenar el vacío, sino para recordarlo. Para que el olvido no borre lo que somos». Con esa afirmación, Lila levantó su campana y la hizo sonar. El sonido era delicado, cristalino, pero atravesó el silencio como un rayo de luz. La campana líquida comenzó a brillar de nuevo, y las resonancias, aunque débiles, sintieron el llamado y respondieron. El olvido retrocedió, su rostro cubierto de sombras se distorsionó en una expresión de furia y desesperación. «No podéis ganar», gruñó. «El fin es inevitable». Pero Lila continuó tocando, y Camila, con renovada fuerza, retomó su canto, esta vez guiada por la melodía de la niña. La sinfonía se transformó, incorporando no solo la fuerza, sino también el recuerdo y la aceptación del olvido como parte del ciclo. Los desafinados comenzaron a perder terreno, sus sombras disolviéndose en la luz sonora, hasta que finalmente el silencio empezó a ceder. Camila comprendió que el equilibrio no era negar el olvido, sino incluirlo, abrazarlo como parte de la melodía eterna. El olvido desapareció en un suspiro, y la torre volvió a ser un lugar de resonancias vivas, donde cada frecuencia tenía su espacio, su derecho a existir. Lila se acercó a Camila y le tendió la mano. «Juntas podemos sostener la sinfonía», dijo. «Porque ni el canto más fuerte ni el silencio más profundo pueden existir sin la memoria que los une». Camila tomó la mano de la niña, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, sabía que mientras hubiera una campana, un canto, una resonancia, la melodía no moriría jamás. Capítulo 13. La última resonancia. La calma que siguió a la desaparición del olvido fue tan profunda que por un instante pareció que todo el universo había dejado de respirar. Camila y Lila permanecían juntas en el centro de la torre espiral, rodeadas por las resonancias recuperadas que ahora vibraban con una armonía renovada. Pero aquella paz era efímera, un suspiro antes de la tormenta definitiva. La torre comenzó a temblar, no por la fuerza externa de los desafinados, sino desde su núcleo mismo. La campana líquida que sostenía todas las frecuencias empezó a cambiar de forma, fragmentándose en miles de pequeñas esferas de luz que flotaban a su alrededor, cada una con un brillo propio. Camila observó con atención y algo de miedo cómo aquellas esferas comenzaban a elevarse lentamente, alejándose de la estructura que las había protegido durante tanto tiempo. Cada esfera era una memoria, una historia, una vida encapsulada en luz pura. Pero ahora parecían desprenderse, disolviéndose hacia un destino desconocido. «¿Qué está pasando?», preguntó Camila, mirando a Lila. «Es la última resonancia», respondió la niña. «La esencia de todo lo que hemos sostenido hasta ahora. Está intentando liberarse». Diego apareció a su lado, aún débil pero determinado. Cuando el olvido desapareció, dejó un vacío enorme. La campana quiere llenar ese vacío, pero no con sonido ni silencio, sino con memoria pura. La última resonancia es un sacrificio que la torre hace para asegurar que la historia perdure. Camila sintió una mezcla de esperanza y terror. Aquellas esferas eran la salvación, pero también la pérdida definitiva de todo lo que habían construido. De repente, una voz profunda resonó en el espacio, diferente a todas las anteriores.
No era ni el primer sonido ni el olvido, sino una presencia nueva, ancestral y poderosa. Soy el guardián del umbral. El equilibrio debe mantenerse, pero el precio es alto. Las esferas se detuvieron en su ascenso y comenzaron a fusionarse lentamente en una única luz intensa que giraba en espiral. La torre vibró con fuerza, y las resonancias se unieron en un solo canto, un himno que parecía surgir del corazón mismo del universo. ¿Quién eres?, preguntó Camila con voz temblorosa. Soy la fuerza que vigila el paso entre la existencia y el olvido, respondió el guardián. Para que la sinfonía continúe, la última resonancia debe cruzar al otro lado, donde será la semilla de nuevas frecuencias. Lila miró a Camila, sus ojos llenos de comprensión y tristeza. Es un sacrificio que debemos aceptar, dijo. Sin ese paso, el ciclo se rompería y la armonía se perdería para siempre. Camila sintió cómo el peso de aquella responsabilidad caía sobre ella como una sombra. La última resonancia era mucho más que una melodía. Era la esperanza de un futuro incierto. ¿Y nosotros?, preguntó. ¿Qué haremos? Ustedes serán los guardianes del ciclo, dijo el guardián. Protegerán las resonancias que aún existen y prepararán el camino para las nuevas. La luz comenzó a elevarse hacia un portal que se abrió en la distancia, un umbral brillante que parecía más allá del tiempo y el espacio. Camila, Lila y Diego tomaron posición junto a la torre, preparados para acompañar a la última resonancia en su viaje final. Mientras la luz cruzaba el umbral, la torre empezó a disolverse lentamente, dejando atrás solo un eco vibrante que resonaba en el vacío. Las resonancias restantes cerraron el ciclo con un último canto, una melodía que llevaba en su interior la promesa de renacimiento y continuidad. Cuando el eco se desvaneció, Camila sintió una calma profunda, una certeza que iba más allá del entendimiento. La sinfonía continúa, murmuró. Y nosotros somos su voz. El guardián del umbral se desvaneció junto con la luz, dejando a los tres en un espacio vacío pero lleno de posibilidades. Con un último vistazo a la nada que ahora los rodeaba, Camila comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El ciclo estaba salvado, pero la responsabilidad de mantener la armonía recaía sobre ellos. Mientras caminaban hacia un horizonte invisible, la resonancia de sus pasos se mezcló con un susurro lejano. Un canto que prometía historias aún por contar, ecos que nunca morirían y un legado que trascendería el tiempo. Y así, la última resonancia cerró un capítulo, para abrir otro en la eternidad de la música y el silencio. Capítulo 14. El eco eterno. El aire estaba cargado de una quietud que parecía suspendida entre dos mundos. Camila, Lila y Diego avanzaban por un paisaje intangible, un espacio que no podía ser descrito con palabras, donde la realidad y el sueño se entrelazaban en una danza etérea. Era el reino después del umbral, el lugar donde la última resonancia había sido entregada, y donde la sinfonía debía renacer. El guardián del umbral reapareció ante ellos, su figura más definida que antes, aunque seguía siendo una presencia imponente y enigmática. Aquí comienza la verdadera tarea, dijo con voz profunda. Este es el origen y el final, el punto donde cada nota puede ser semilla o sombra. Ustedes serán los arquitectos del futuro, los custodios del equilibrio. Camila sintió como una oleada de responsabilidad la envolvía. No solo se trataba de proteger la memoria y la melodía, sino de crear, de innovar, de desafiar el destino con cada nuevo acorde. ¿Cómo podemos hacerlo?, preguntó. ¿Cómo aseguramos que el olvido no regrese? ¿Que los desafinados no vuelvan a amenazar la armonía? Lila sonrió con una certeza inocente pero poderosa. Con música, dijo. Con nuestras voces, nuestras historias, nuestros recuerdos. El canto es la fuerza más fuerte que existe, porque une, porque transforma. Diego asintió, recuperando la fuerza de sus años pasados. No estamos solos, dijo. Hay otros que escuchan, otros que sienten la llamada. Nuestro deber es encontrar esas voces y unirlas en un coro que nadie pueda romper. El guardián les entregó entonces un instrumento. Un arpa antigua, tallada en madera brillante que parecía vibrar con energía propia. Este arpa es el símbolo de la conexión entre todos los mundos, explicó.
Con ella podrán tejer las resonancias, fortalecer las melodías, y combatir el silencio que amenaza con tragarnos. El trío aceptó el arpa con respeto y gratitud, conscientes de que su viaje apenas comenzaba. Mientras tocaban las primeras notas, un pulso vibrante recorrió el espacio intangible, y a su alrededor comenzaron a formarse figuras que antes solo existían en sus recuerdos. Antiguos maestros de la música, amigos caídos, voces de generaciones pasadas. Ellos son los ecos de nuestra historia, dijo Camila. Y también serán nuestro escudo. Cada nota era una promesa, cada vibración un acto de resistencia. La música les daba fuerza, y en ella encontraron no solo un arma, sino un hogar. Sin embargo, sabían que el mundo físico seguía más allá, que la torre espiral, la ciudad y la gente necesitaban de su protección. La responsabilidad pesaba como nunca, pero también los impulsaba a seguir adelante. De regreso en el plano material, el amanecer bañaba la ciudad con una luz suave, como una bendición tras la tormenta. Camila abrió los ojos, sintiendo que algo en ella había cambiado para siempre. Llevaba consigo la certeza de que la sinfonía nunca terminaría mientras alguien tuviera el valor de cantar. Diego y Lila la acompañaban, y juntos comenzaron a reunir a quienes podían oír, a quienes estaban dispuestos a escuchar. Las calles, las plazas, los rincones más escondidos se convirtieron en escenarios para un nuevo despertar. Voces que antes permanecían mudas ahora cantaban al unísono, creando una red invisible de resonancias que desafiaban la oscuridad. La lucha continuaba, pero ahora sabían que la melodía era invencible cuando se alimentaba de la memoria, la esperanza y la unidad. Y aunque el olvido siempre acecharía, siempre habría quienes mantuvieran viva la llama del canto. Porque en cada nota, en cada eco, está la vida misma. La sinfonía del mundo jamás callará. Dale like y comparte esta historia si quieres que la música y el misterio sigan vivos en cada rincón. No dejes que el olvido silencie las voces que aún tienen mucho que contar. ¿Estás listo para ser parte del coro eterno?